Hola, buenos días. Ahora en este hermoso viernes continuamos nuestro estudio de Salmos. Les invito a que me acompañen. Vamos a orar y vamos a encomendar este corto salmo al Señor para que pues nos podamos gozar, verdaderamente nos podamos gozar conforme lo leemos, porque aplica tanto a la vida del creyente que podemos identificarnos con la alegría y el gozo que expresa aquí el salmista. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias una vez más, Señor nuestro, porque nos has bendecido con un nuevo día. No queremos ser descuidados en olvidarnos de ser agradecidos. No queremos tomarlo por concedido, sino verdaderamente darte gracias, Señor. Es un nuevo comenzar en nuestras vidas. Es un día hermoso que nos has otorgado y ahora, Padre, que vamos en este día, nos encomendamos a ti. También pido que conforme vemos este salmo, Señor, seas tú preparando nuestros corazones. Nos despojamos de todo lo que estorbe y, Señor, ponemos toda atención a lo que tú nos quieres enseñar. Ahora pido, Señor, que prepares tú, Señor, mi mente, mi corazón y mi espíritu, Señor. Me presento ante ti tal como soy y sí, pido, Señor, que seas tú usándome, que traigas a memoria versículos, pasajes y aún, Señor, experiencias en la vida que podamos aplicar a este salmo y a lo que nos enseñas tú. Pido, Señor, que tu pueblo sea verdaderamente animado, edificado en la fe, en el gozo del Señor, y que tú, Señor, seas glorificado. Me pongo en tus manos tal como soy y pido que tú, Señor, me uses para tu honra y tu gloria en Cristo Jesús. Amén, amén. Bueno, miren, hermanos, este salmo es un salmo corto, pero trae tanto gozo a mi corazón cada vez que lo leo. Cuando el salmista David nos dice aquí, es un cántico gradual de David. Y el título es Oración por la paz de Jerusalén. Pero verdaderamente el enfoque aquí es en el corazón de adorador de David y del pueblo que peregrinaba, caminaba a Jerusalén. Este canto lo escribió, o este salmo lo escribió David en un tiempo cuando peregrinaban hacia Jerusalén. Todas las tribus de Israel peregrinaban hacia Jerusalén para adorar al Señor, y conforme ascendían a Jerusalén, al templo, a la casa de Dios, como dice aquí, para adorar, ellos se llenaban de alegría. Y David aquí describe que él mismo se llenaba de alegría, dice, con los que le decían, a la casa de Jehová iremos. Vamos a leer el salmo, los primeros versículos, 4 versículos, y luego continuamos los 5. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de sus puertas, oh Jerusalén, Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus de Jah, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová, porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Aquí el salmista David describe su corazón. Él se alegraba también, no solamente en que él iba a participar alabando al Señor, sino en que otros también adoraban, porque desde el momento en que ellos avanzaban, peregrinaban para ir a Jerusalén, a encontrarse con el Dios en quien ellos confiaban, en quien ellos creían y quien ellos sabían que había hecho grandes cosas por ellos y por sus antepasados, ellos estaban llenos de alegría, pero también estaban llenos de fe. Y conforme ellos caminaban, ellos iban cantando, cantando diferentes salmos. Este es uno de ellos, alabando al Señor. Y quiero preguntarte, ¿tú tienes esa disposición de corazón? David, aquí vemos el corazón de un adorador, un hombre
nos dice la palabra, cuyo corazón era conforme al de Dios, pero vemos un hombre que adoraba a Dios. Sus oraciones se convertían en salmos, en canciones para dar gloria y honra a Dios Todopoderoso, en quien él creía, en quien él confiaba y a quien él amaba sobre todo. Vemos también que los demás iban y subían. Aquí cuando estoy viendo este salmo, me recuerdo en mis primeros días pues en el cristianismo, cuando conocí al Señor, me llené tanto de gozo, me enamoré del Señor, y nosotros peregrinábamos, por decir así, pero en carro. Aquí vemos que ellos caminaban kilómetros tras kilómetros. Nosotros, mi esposa y yo, vivíamos en Tijuana, cruzábamos la frontera para ir hasta San Diego a congregarnos allá. Y les digo una cosa, iba manejando yo y toda mi familia, mi esposa, mis hijos, mi hija y yo, íbamos cantando alabanzas al Señor, cantando alabanzas que apenas conocíamos, que íbamos pues a la iglesia y nos las aprendimos, íbamos cantando alabanzas. Así me imagino al pueblo de Israel, peregrinando, todos cantando alabanzas, imagínense, porque había un gozo en su corazón, el saber que iban a ir al templo, al lugar, a la casa de Dios, donde ellos se reunían para alabar en unison, en un mismo corazón, al Dios Todopoderoso. Yo te pregunto, ¿conoces tú a Dios? Ellos conocían a Dios. Ellos buscaban la presencia de Dios. Y te digo, no es solamente en un edificio, no es solamente en un templo, en una iglesia, donde nos encontramos con Dios. Porque aquí yo cada mañana me encuentro con Él. En cualquier lugar tú puedes buscar de Dios. Pero cuando tú te reúnes con otros cristianos, la presencia del Señor, la presencia del Espíritu Santo se hace manifiesta ahí, se manifiesta. Vemos en la palabra de Dios que nos dice que Dios habita las alabanzas de su pueblo. En el Salmo 22, si ustedes van ahí, nos dice que Él habita las alabanzas de su pueblo, las alabanzas de Israel en ese entonces, pero nosotros la aplicamos también a nosotros. Dice en el versículo 3 del Salmo 22, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel, tanto en las alabanzas del pueblo de Israel como en las alabanzas del pueblo hoy en día, que se reúne como uno, como un cuerpo para alabar a Dios. Allí está su presencia, ahí se manifiesta, porque Dios habita las alabanzas de su pueblo. ¿Le alabas tú? No solamente te pregunto, ¿le conoces? Ellos le conocían, muchos le conocían personalmente, otros porque les habían platicado lo que Dios hizo por ellos, cómo a sus antepasados los sacó de Egipto, de la esclavitud, cómo los llevó por el desierto, cómo se manifestó poderoso en favor del pueblo israelita, aún en el reinado de David. Entonces vemos que también nosotros tenemos motivos y razones para alabar a Dios si le conocemos. Si no le conoces, yo al final de este estudio o de este mensaje te voy a hacer una invitación para que le recibas como tu Salvador, para que confíes en Él, porque mucha gente dice, yo creo en Dios, pero nomás lo dice por decirlo. Yo lo decía así. Hace 41 años todavía me preguntaban que si creía en Dios. Sí creo en Dios, pero yo no quería nada con Dios. Yo estaba enojado con Dios, pero decía, sí creo en Dios, sí creo que hay un Dios, sí creo que existe, pero conocerle, eso es necesario para verdaderamente alabarle, para verdaderamente glorificarle y sobre todo para amarle. Cuando tú conoces a Dios, no te queda otra cosa más que enamorarte de Él, por quien Él es. Vemos aquí entonces que ellos peregrinaban. Y te pregunto, ¿tú estás dispuesto o dispuesta a, por decir así, estarías dispuesta a ir
una larga distancia para estar en la iglesia? Tu actitud en las mañanas, en los domingos, cuando vas a ir a la iglesia, es de alegría, como el salmista que dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Te alegras tú cuando te estás preparando, o siquiera te preparas para ir a la casa de Dios de antemano? ¿O prefieres estar en tu casa? ¿Prefieres hacer otras actividades? Y no es condenación, pero yo te digo una cosa: si tú empiezas tu día alabando y glorificando al Señor, si tú te reúnes con otros cristianos, allí está la presencia de Dios. Allí está Jesús. Jesús dijo: porque donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, he ahí yo estoy en medio de ellos. Ahí también está el Espíritu Santo, que nos guía y nos dirige para alabar a Dios en espíritu y en verdad. El salmista, volviendo aquí, nos dice aquí en el versículo 4: y allá subieron las tribus de Ja. O sea, había diferentes tribus en el reino, había diferentes tribus, pero cuando venían a adorar a Dios, había unidad ahí. Y es algo que es necesario hoy en día en la iglesia, la unidad del Espíritu. Desafortunadamente, durante siglos, no nada más años, ha habido diferentes divisiones, diferentes, por decir así, denominaciones, religiones, X, Y y Z. Pero lo que Dios desea es unidad en su iglesia. En el capítulo 17 de San Juan, Jesús mismo dijo: para que todos sean uno, Padre, como tú y yo uno somos. El deseo de ellos y de Dios es que haya sido siempre, que haya unidad en la iglesia. Y aunque hay diversidad, hay diferencias de creencia, hay diferencias de teología que personas ponen o imponen también, lo que necesitamos es la unidad del Espíritu en la iglesia. Aquí todas las tribus subían a Jerusalén con un propósito. ¿Cuál era el propósito? Adorar a Dios, encontrarse con Él ahí. Dice en el versículo 4: allá subían las tribus de Ja, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová. El propósito es alabarle, glorificarle. ¿Te alegras tú? ¿Te preparas de antemano? No estoy hablando de que si eres mujer te pintas y si eres hombre te pones guapo. No. Estoy hablando, preparas tu corazón para entrar por esas puertas. Como dice la palabra en el Salmo 100, en el versículo 4. Si van ahí conmigo, el Salmo dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Y la invitación aquí en el versículo 4 en adelante es a entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno. Para siempre es su misericordia y su verdad por todas generaciones. Vemos ahí la actitud que debemos de tener: regocijarnos, entrar a su presencia con gozo. Ahora, del versículo 6 en adelante, aquí vemos que se nos pide, dice, que oremos, pedid por la paz de Jerusalén. Es una cosa que verdaderamente debemos hacer todos los que creemos que ahí es un día donde será un día donde Jesús descenderá en el monte, en el templo, a un lado del templo. Ahí yo estuve por allá en el 2012 y ahora vemos que hay una mosque, que es un templo de los musulmanes, pero a un lado hay como un kiosco y se cree que ahí es el lugar donde Jesucristo va a descender.
Nosotros necesitamos estar orando por la paz de Jerusalén, o más bien, ellos necesitan que oremos por ellos. Durante los años, Jerusalén ha sido, por decir así, blanco de los enemigos de Dios. Ha sido un lugar que han querido destruir. Hasta hoy en día, es un blanco para todos alrededor. Muchos ahora se sabe que han hecho pacto de paz con Jerusalén, con Israel, perdón, pero verdaderamente la palabra de Dios nos dice que cuando digan paz, paz, va a ser el paz, se va a venir la guerra y se va a poner bonito, porque ya es cuando debemos de voltear para arriba y prepararnos, porque nuestro Señor vendrá. Pero se nos llama a pedir por la paz de Jerusalén, y luego dice, sean prosperados los que te aman, los que aman a Israel. La verdadera bendición que hemos visto por años en la palabra de Dios es que los que le hacen bien a Israel, les va bien. Los que bendicen, Dios les bendice. La promesa es desde el tiempo de Abraham que a todos los que bendigan serán bendecidos. Entonces, oremos por la paz de Jerusalén. Si tú quieres ser prosperado, y como he dicho numerosas veces, no te asustes cuando oigas la palabra prosperidad, porque la prosperidad no está nada más basada en riquezas materiales. La prosperidad también es tranquilidad, paz, bienestar, salud. Todo eso incumbe y es parte de la prosperidad. Así es de que no te asustes cuando oigas la palabra prosperidad. ¡Ay, está hablando de prosperidad! Mucha gente desde el principio empieza a juzgar. No, la palabra existe en la palabra de Dios. Así es de que recibe lo que Dios tenga para ti. Y si tú no lo quieres, como lo he dicho numerosas veces en el púlpito, dámelo a mí. Yo lo recibo. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Eso es lo que debemos de orar, que haya paz en Jerusalén, que haya paz dentro de sus límites ahí y descanso para el pueblo de Israel, para el pueblo judío. Por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo, la paz sea contigo. Desde el tiempo de David se pide por la paz de Jerusalén, la paz de Israel. Entonces dice claramente, por amor a la casa de Jehová, nuestro Dios, buscaré tu bien. Verdaderamente yo y tú y yo acá quizás no tengamos otra manera de buscar el bien de Israel, el bien de Jerusalén, más que con nuestra oración, orando por la paz de Jerusalén, orando por la paz de Israel. Porque verdaderamente nosotros no podemos hacer nada desde acá más que orar. Pero cuando tú oras por Israel, el Dios Todopoderoso, el mismo que lo sacó de Egipto, se manifiesta en su favor. Ahora, vuelvo a hacer el enfoque al principio. El salmista comenzó diciendo, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Te alegras tú cuando sabes que vas a ir a la iglesia? Porque tienes una relación con Dios, porque le conoces y sabes que cuando tú vas a llegar a ese lugar, el Espíritu Santo está presente, Dios se manifiesta en las alabanzas de su pueblo, dice la palabra de Dios que habita, pero también el Espíritu se mueve cuando tú alabas a Dios. Si no le conoces, ahora sí, yo te hago una invitación. Muchos no le conocen, creen mentalmente que existe un Dios y dicen yo creo en Dios, pero si verdaderamente crees en Dios es necesario creerle a Él. Y Dios, por medio de su palabra en el libro de San Juan, vemos que envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él creyera no se pierda o no perezca o no muera en sus pecados, sino que tenga vida eterna. También nos dice
que es necesario nacer de nuevo. En Juan 3, Nicodemo, un líder espiritual, uno de los líderes espirituales de Jerusalén, se acerca a Jesús y le dice: Señor, sabemos que tú eres, que Dios está contigo, le dijo claramente, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces a menos que Dios esté con él. Y lo que Jesús le respondió es: de cierto te digo, te es necesario nacer de nuevo. Este hombre, pensando en lo natural, le dice a Jesús: ¿y cómo puede un hombre viejo volver a nacer? ¿Acaso puede entrar de nuevo en el vientre de su madre y nacer? Él estaba solamente pensando en lo natural. Para él no era lógico lo que Jesús decía. Pero cuando Jesús le dijo: de cierto te digo, a menos de que nazcas del agua y del espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Primero le dijo: no puedes ver el reino de Dios, y después le dijo: no puedes entrar en el reino de Dios. Y claramente Jesús le dijo: lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Nosotros, todos los humanos, nacimos de agua cuando la fuente de nuestra mamita se abrió y nacimos de agua, pero es necesario nacer del espíritu. También nacimos de carne la naturaleza humana, pero es necesario nacer del espíritu para entrar al reino de Dios. Cuando tú recibes a Jesucristo por fe, cuando tú crees lo que Dios te dice, porque no nada más es decir yo creo en Dios, créele a Él. Y Dios entregó a su Hijo. Desde el Antiguo Testamento podemos ver, y en el Nuevo Testamento podemos ver, que Dios asignó y designó que solamente por medio de la fe en Jesucristo se puede llegar al reino de Dios. Un día vamos a morir, todos vamos a morir. Mi pregunta es: ¿dónde estará tu alma? Si tú quieres estar seguro, recibe a Jesús como tu Salvador. Y si tú quieres dar ese paso ahora, repite esta oración de fe y dile: Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Creo que tú fuiste enviado por el Padre para morir por todos nuestros pecados. Yo personalmente reconozco que he pecado y que el pecado me separa de ti. Ahora, Señor, te pido perdón, te pido me perdones todos mis pecados. Por fe, confío en ti y te pido que seas mi Salvador, propiciación por mis pecados, que me des nueva vida. Yo renuncio a mi vida pasada. Yo renuncio a Satanás y a toda obra del diablo. Yo renuncio a todo lo oculto, a toda religiosidad, a toda idolatría. Y Señor, de todo corazón, con todo mi ser, me entrego a ti hoy. Me rindo y te pido que me llenes con tu Espíritu Santo. Que me des tu poder obrando en mí para cambiar mi vida y para ser agradable a ti. Para vivir para ti el resto de mis días mientras estoy en este mundo. Por fe te recibo y por fe creo que tú me recibes. Así es que ahora te doy gracias. Padre, te doy gracias porque tú enviaste a tu Hijo unigénito, a Jesús, para que muriera por mis pecados, para que yo pudiera ser hecho tu hijo o tu hija si eres mujer. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración de fe, cree en Él, descansa en Él y recibe eso de que eres hecho ahora hijo de Dios. Porque muchos dicen, todos somos hijos de Dios. Dios dice, a todos los que le recibieron, ¿a quién? A Jesús. Los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si verdaderamente todos fuéramos hijos de Dios al nacer, no hubiera dado Dios a su único hijo para hacerte su hijo. Porque desde el principio de la creación,
El hombre cometió el pecado, cayó en desobediencia y hubo una separación de Dios. Pero en la cruz Jesús vino a ser, por decir, el puente para reunirnos de nuevo con Dios, para reconciliarnos con Dios. Por medio de su sacrificio en la cruz, por medio de su sangre que Él vertió, pagó el precio por nuestros pecados. Y tú, que ahora le recibiste como Salvador, eres reconciliado con Dios, eres hecho ahora una persona, un ser espiritual, porque del momento en que recibiste a Jesús, el Espíritu Santo empezó a morar en ti. Regocíjate y dale gloria a Dios. Es necesario crecer en nuestra fe, es necesario crecer en el Espíritu. Para crecer hay que alimentar a ese bebé espiritual. Hay que leer la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra comida espiritual. También hay que orar, hay que pasar tiempo en comunión con Dios, decirle todas tus inquietudes, confesarle tus pecados. Él no te condena como el hombre te condena, las mujeres te condenen o los humanos te condenen. No, Dios más bien cuando tú confiesas, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y para limpiarte de toda maldad. También, aparte de hablar con Él, aprende a tomar tiempo para escuchar, porque un día vas a escuchar su voz. Lee la palabra de Dios. Conforme tú lees la palabra de Dios, también vas a ver que Dios te está hablando. La otra cosa es necesario congregarte donde haya otros cristianos que adoran, que alaban a Dios, que leen la palabra de Dios. Una iglesia donde se enseñe la palabra de Dios, donde se alabe al Señor en espíritu y en verdad. Te invito a que visites Koinonia Christian Worship Center. Estamos en la calle Ensenada número 7. Visita y ve cómo Dios ahí es alabado y glorificado, y la palabra de Dios te edifica, te fortalece. También un día Dios te va a poner en el corazón que les digas a otros, no temas, porque Él te va a dar el valor, el denuedo, y Él te va a enseñar cómo debes de decirles. Cuando la gente ve lo que Dios ha hecho en ti, van a desear lo que tú tienes ahora. Regocíjate en el Señor. Amén. También ahora hago una invitación a aquellos que caminaron con el Señor, en un tiempo anduvieron con Él, pero se han apartado de Dios y han ido tras una vida de pecado. Al igual que el hijo pródigo, se apartó del Padre, se fue al mundo, pero el hijo pródigo terminó en un chiquero, en un corral, comiendo algarrobas con los cerdos. No llegues a ese punto. Quizás no vas a estar en un chiquero, en un corral, pero ¿en dónde te encuentras hoy? ¿En qué condición estás? ¿Eres feliz? ¿Tienes gozo en tu corazón? Yo te aseguro que si no estás bien con Dios, no tienes paz ni gozo. Vuelve al Padre, vuelve como el hijo pródigo y pídele perdón si tú quieres dar ese paso de fe para reconciliarte con el Padre. Ora la oración de arrepentimiento. Como el hijo pródigo, dile ahora, Padre, perdóname porque he pecado contra ti. Perdóname porque he menospreciado tu amor, tu gracia y tu misericordia. Porque he pisoteado, menospreciado la sangre de Cristo. Perdóname. Perdóname porque he contristado a tu Espíritu Santo. Yo te confieso todo pecado. Ahora te pido perdón y por fe recibo tu perdón. Te pido que me laves de nuevo con la sangre preciosa de Jesús, que me llenes de nuevo con tu Espíritu Santo y que vuelvas a mi corazón el gozo de tu salvación. Por fe yo confieso mi pecado y por fe yo recibo tu perdón y ahora te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. Si tú hiciste esta oración de arrepentimiento, recuerda, Dios el Padre es justo. Él es misericordioso.
Si tú confesaste, sabemos que la palabra nos dice que Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, toda inmundicia. Regocíjate, porque ahora has sido reconciliado de nuevo con el Padre. Pero regocíjate en tu corazón y dile a otros que también necesitan hacer lo mismo. Amén. Si tú hiciste esta oración de fe, toma ánimo. Regocíjate completamente en Él. Ahora les pido a todos ustedes, sigan orando, sigamos intercediendo por los enfermos y sigan enviando peticiones de oración para nosotros orar por ustedes. El Señor les bendiga, que tengan un hermoso fin de semana, que el Señor les guarde, les proteja y les conceda los deseos de su corazón que estén alineados con el corazón de Dios. Y como Pablo les decía a los filipenses, vuelvo a decirles hoy, regocíjense en el Señor siempre. Y les digo hoy en día, regocíjense en Cristo Jesús siempre. Dios les siga bendiciendo.